Hola, en el video pasado nos habíamos quedado en la demostración de la proposición que dice que si yo tengo una vecindad del cero convexa, entonces siempre le puedo encontrar una vecindad abierta, balanceada y convexa que quede totalmente contenida en W. ¿Está bien? Digo, en U. Entonces, que cumple esta relación. Entonces, eso ya lo habíamos demostrado. Y eso pues va a significar mucho después, más adelante, cuando especifiquemos otro tipo de espacios vectoriales topológicos que nos interesan. Entonces lo que vamos a estudiar hoy son conjuntos acotados en espacios vectoriales topológicos. Entonces, pero antes voy a poner aquí una proposición que después nos va a servir para otras cosas. Entonces voy a poner aquí proposición. Entonces la proposición dice que si ustedes tienen un espacio vectorial topológico, sea X tau un espacio vectorial topológico y tienen B una vecindad del cero y B es una vecindad del cero, no necesariamente abierta, se tiene que, bueno, entonces a ver, esperen, sea X un espacio vectorial topológico y B una vecindad del cero. Bueno, vamos a poner así, sean mejor, sean X un espacio vectorial topológico, coma, B una vecindad del cero, B una vecindad del cero con respecto a X y Rn una sucesión de escalares. Vamos a ponerle aquí de números reales contenidos en R, tales que cumplen lo siguiente, tales que 0 es menor que R1, es menor que R2, es menor, oye, etcétera, y así, ¿no? Es menor que Rn, menor que Rn menos 1 para cada n. Para cada n en n, ¿sí? Y el límite de las Rn cuando n tiende a infinito es igual a infinito. O sea, es una sucesión que tiende a infinito creciente. ¿Está bien? Entonces, X se puede escribir como la unión de los Rn por B desde n igual a 1 hasta infinito. Es una proposición un poco técnica, pero después nos va a ayudar para visualizar algunas cosas y nos va a ayudar a probar otros resultados. ¿Está bien? Entonces me está diciendo que cualquier espacio vectorial se puede escribir como las uniones de las multiplicaciones por escalar de cualquier vecindad del cero cuando las escalares tienden a infinito. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, demostración. Entonces, pues es claro que solo necesito probar esta contención. La otra pues es obvia porque son subconjuntos de X. Entonces sea X un punto en X. ¿Está bien? Entonces observemos que la función lo voy a poner que va ¿cómo le puedo poner? Pues no se le va a poner f, que la función f que va del campo en X dada por f de X, perdón, f de un elemento en el campo, entonces va a ser algo así como f de alfa igual a alfa por X, y aquí es la multiplicación por X, por escalar, para todo alfa en K. Esta función es continua. ¿Está bien? Aquí lo que estamos haciendo es fijar un punto y mover todos los escalares y hacer la multiplicación por escalar por ese punto fijo. También por este punto X. Se parece mucho a las propiedades que vimos de cuando fijábamos el escalar
Y entonces la multiplicación por ese escalar era una función continua. De hecho, era un homeomorfismo, ¿se acuerdan? O esa proposición que decía que cuando yo tomo un punto fijo, las traslaciones, la función que suma esa traslación, x0, digamos, x0 más cualquier punto, esa es una función continua. De hecho, es un homeomorfismo. Aquí no va a ser homeomorfismo, pero siguiendo la misma línea que hicimos para probar esos, podemos probar exactamente eso, que cuando fijamos un vector, la multiplicación por escalar por todos los escalares con ese vector va a ser una función continua. Entonces, aquí se los dejo de tarea moral. Tarea moral le voy a poner aquí esto. Probar que es continua. No es complicado, es básicamente hacer la misma demostración que hicimos ahí, pero en este contexto. Bueno, entonces esta función es continua, ¿ok? Entonces, sin pérdida de agilidad, vamos a suponer que la vecindad del 0 es una vecindad abierta. Si no fuera abierta, metemos una más chica, ¿no? Entonces, supongamos que P además es abierto. Está bien en X. Fíjense. Entonces, pues voy a llamarle, ¿cómo le llamo? Vamos a llamarle, a ver, espérenme. Vamos a llamarle O. Entonces, fíjense, entonces O igual al conjunto de los escalares alfa, tal que alfa por X está en B. Este es abierto, porque este es igual a la imagen inversa del abierto B bajo la función f, ¿no? Son todos los escalares, ¿sí? Que es todos los que están acá, tal que cuando le aplican la función alfa por x cae en B. Entonces esa es precisamente la imagen inversa de B. Entonces le voy a poner aquí, vamos a ponerle así, este O es abierto, ¿está bien? Y entonces, pero es abierto ¿dónde? Ese es importante, aquí le voy a poner mejor, le voy a remarcar bien. Los alfa en K. Es abierto en K. Esto es lo importante. Porque entonces, como es abierto en K, de hecho es abierto, lo podemos, como es abierto y como la sucesión n se va a infinito, cuando n se va a infinito, entonces 1 entre Rn se va a infinito, ¿no? Los inversos tienen que ir a infinito porque son que se van a infinito son mayores que 0. Entonces existe un momento, existe una n en n, tal que si n es mayor o igual que esta n, se tiene que 1 entre Rn. A ver, espérenme. Se tiene que... 1 entre Rn está en U. Pero este de acá es un abierto del 0. Déjenle agrego acá. Este de acá es un abierto del 0 en K. Es abierto del 0 de K. ¿Está bien? Entonces es un abierto del 0. Del de 0, pero del campo. Entonces tiene que 1 entre Rn está en U. Es decir, nos vamos a tener que 1 entre Rn por X está en B. Entonces, pues lo que concluimos de acá es que X está en Rn por B. De hecho, esto, si se dan cuenta, esto es para toda n mayor o igual que la n. ¿Está bien? Y ya quedó, ¿no? Entonces, por tanto, X está en la unión de los Rn por B desde n igual a 1 hasta infinito. Ya está. ¿Está bien? Entonces, pues ya quedó. Bueno, entonces, pues bueno, eso lo vamos a retomar más adelante. Entonces, ahora sí quiero ver la definición de conjunto acotado. Entonces aquí le voy a poner conjuntos acotados.
conjuntos acotados. ¿Está bien? Entonces voy a poner la definición y pues vemos, le damos alguna interpretación. Entonces, definición. La definición dice que Cx tau un espacio vectorial topológico. Cx tau un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Y ya un subconjunto de X. Ya un subconjunto de X. Entonces decimos que A es acotado. Decimos que A es acotado. ¿Está bien? Si para cualquier vecindad, si para cada B vecindad del 0 con respecto a X, existe un número S mayor que 0, tal que para cada T escalar, tal que con, vamos a poner así, con este módulo de T mayor que S, se tiene que A, lo pongo aquí separado, está contenido en T por B. ¿Está bien? Entonces, esto de acá es la definición de un conjunto acotado en un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Se dan cuenta que al principio, si ustedes la ven, esa definición es un poco rara, porque nosotros estamos acostumbrados a acotado con números y con normas y a lo mejor con distancias y viendo desigualdades, y aquí no hay nada de eso. ¿Está bien? Ahorita vamos a ver que en realidad en espacios normados pues la definición es equivalente. Y básicamente lo que está diciendo es que si aquí tuvieran su origen, su 0, y aquí tuvieran su conjunto A, un conjunto que vamos a probar que es acotado, entonces el conjunto es acotado si cada vez que yo agarre una vecindad del 0 aquí, digamos, pues no sé, una vecindad B del 0, siempre van a existir un momento en el que se los coma a la vecindad ampliada se va a comer al conjunto A. Entonces va a llegar un momento en el que aquí va a estar T por B y a partir de, S por B, digamos que por aquí está S por B, y aquí en realidad la definición puede ser mayor o menor igual, no hay problema, ¿no? Entonces si aquí van a estar los demás, ¿sí? Se va a empezar a comer, vamos a ponerlo bien. Se va a empezar a comer al conjunto A siempre. Entonces esto sería como el S por B y etcétera, ¿no? Entonces esta es la idea de un conjunto acotado. ¿Está bien? Y es una idea muy útil en espacios vectoriales topológicos. Se la van a encontrar muchas veces si ustedes siguen estudiando este tipo de cosas de espacios vectoriales topológicos. Bueno, entonces, antes de ver que este concepto es equivalente al concepto de conjunto acotado con la norma, ¿está bien? Entonces vamos a ver una proposición que pues resulta útil. En realidad aquí que se quede totalmente contenido a partir de un conjunto, a partir de un punto, siempre. En realidad solo basta con una sola multiplicación por escalar, con un solo número. Entonces vamos a probar esa proposición. Entonces Cx tau un espacio vectorial topológico. Un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Y A subconjunto de X. Y A subconjunto de X. Entonces, A es acotado, con la definición anterior, si y solo si para cada B vecindad del 0 con respecto a X,
existe un número alfa mayor que 0, un número real, tal que A está contenido en alfa por B. O sea que en realidad solo necesito una multiplicación por escalar que se coma el conjunto. Automáticamente eso ya se va a comer entonces todas las demás. Bueno, entonces vamos a demostrar esta proposición. Entonces, demostración. Entonces vamos a hacer para allá la ida. Entonces esta es clara, ¿no? Es inmediata. Porque la definición de acotado me dice que no solo en una escalar, sino a partir de un momento, todas las multiplicaciones por escalar se comen al conjunto A. Bueno, esa ya es clara. Ahora el regreso. Entonces, ahora pues quiero ver qué es acotado en el regreso. Entonces doy una vecindad del 0. Sea B una vecindad del 0 con respecto a X. Entonces, por una proposición anterior, siempre le podemos meter una vecindad más chica del 0 contenida aquí que sea balanceada. Entonces, por una proposición anterior, existe W vecindad del 0 con respecto a X, tal que W está contenido en B y B es balanceada y abierta. De hecho, hasta demostramos que es las dos, y B es balanceada y abierta. ¿Está bien? Entonces, creo que lo de abierto no lo vamos a ocupar, pero bueno, lo dejamos ahí. Bueno, entonces, por hipótesis, como estamos demostrando el regreso, por hipótesis sabemos que existe alfa. Vamos a ponerlo con símbolos. Existe alfa mayor que 0, tal que A está contenido en alfa por W. En este alfa por W. ¿Está bien? En el W que existe, que es balanceado. Bueno, entonces este me va a servir, este mismo alfa, porque fíjense, sea T escalar tal que el módulo de T es mayor que alfa. ¿Está bien? Entonces, de aquí deducimos que el módulo del cociente alfa entre T, pues este va a ser menor que 1, nada más basta con pasar a T entre alfa, perdón. No, sí, está bien alfa entre T. Sí, perdón, alfa entre T es menor que 1, nada más basta pasar este para acá, dividiendo y meter los módulos y ya tenemos eso, ¿no? Entonces el módulo de alfa entre T es menor que 1. Como W es balanceado, se tiene que, pues que se va a tener que alfa entre T por W se queda contenido en W. Pero ¿esto qué quiere decir? Entonces, pues se va a tener que alfa por W está contenido en T por W. Pero alfa por W contiene A. Está bien, esto es la hipótesis que estábamos escribiendo hace rato. Entonces, ¿qué vimos? Entonces vimos que si tengo yo un escalar que es mayor que alfa, entonces tengo esto. Si quieren lo concluyo en otro renglón mejor. Entonces, A está contenido en T por W. Y esta es precisamente la definición de conjunto acotado. ¿Está bien? Y ya está. ¿Sí? Entonces, pues no se necesita que agarre uno que compruebe la condición para ser acotado para todos los t's mayores que alfa, sino necesito solamente, puedo hacerlo nada más con uno. ¿Está bien? Entonces, un conjunto es acotado si para cualquier vecindad existe un agrandamiento de ese conjunto, de esa vecindad, que se come al conjunto dado. Entonces, eso es un conjunto acotado.
Bueno, entonces fíjense que por la proposición que probamos al principio de este video, esta proposición que está acá, en particular vamos a tener que todos los puntos son acotados, porque tengo un X acá, entonces X va a estar en un R por B. ¿Está bien? Todo aquí nada más lo anoto como observación. Observación. Por la proposición del principio. O del inicio. Y el resultado anterior. Tenemos que cada punto X, que para cada X, vamos a ponerle así, que para cada X en X, el conjunto que tiene a X, este, es acotado. Que está bien, ¿no? Con la intuición. Los puntos, pues sí, siempre deben de ser acotados. Son los que no se extienden nada de plano, ¿no? Son solo un punto ahí en el espacio. Bueno, entonces otra observación es que el concepto de conjunto acotado, así como lo vimos, es el mismo que el concepto de conjunto acotado con respecto a la norma. Recuerden que los espacios normados son en particular espacios vectoriales topológicos donde la topología dada por la norma es la que funciona para darle una estructura de espacio vectorial topológico. Entonces, los conceptos son los mismos. Entonces, observación, otra observación. En espacios normados, dado un espacio normado, un espacio normado, entonces se tiene que, bueno, mejor, se tiene que A es acotado en la norma, le pongan así, en la norma, si solo si A es acotado. Aquí pónganle con la definición de espacio vectorial topológico, con la definición en un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Entonces, pues eso es lo que quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que estamos haciendo un concepto más general y quisiera que coincidiera con los conceptos que ya sabemos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a hacer la demostración. Entonces, vamos a hacer para allá. Demostración, si quieren, póngale. Entonces, para allá. Entonces, supongamos que A es acotado con la norma. Entonces, como A es acotado con la norma, entonces existe m mayor que 0, tal que la norma de A pues es menor o igual que m para todo A en A. ¿Está bien? Esta es la definición de conjunto acotado en un espacio normado. Pero bueno, es decir, en realidad esto lo que está diciendo es que A está contenido en la bola de radio M con centro en 0. Con centro en 0 cerrada. ¿Está bien? Vamos a ponerle los brackets para denotar que estamos hablando de la bola cerrada. Si quieren se lo pongo acá. Son los X, tal que la norma de X es menor o igual que M. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que es un acotado con la definición de espacio vectorial topológico. Entonces doy un abierto del 0. O sea, B, una vecindad del 0. Entonces podemos suponer que es abierta. Que es abierto. O abierta vamos a ponerle. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué cumplen los abiertos en un espacio normado? Pues cumplen que si yo tengo aquí un conjunto abierto en un espacio normado,
Entonces, ¿qué cumplen? Cumple que para cualquier punto que esté ahí va a existir una bolita, y esto es importante porque así está dada la topología. La topología está dada por las bolitas. Entonces existe una bola que se queda totalmente contenida en el conjunto B. Una bola de radio R con centro en el punto. Está bien, para algún radio. Voy a ponerle así. Está bien, entonces eso es lo que vamos a usar. Entonces podemos suponer que es abierta esta vecindad. Entonces existe R mayor que 0, tal que la bola de radio R abierta con centro en 0 se queda totalmente contenida en B. Entonces, fíjense, pues tenemos lo siguiente. Entonces A va a estar contenido en la bola de radio M con centro en 0 cerrada, pero esta de acá, de hecho aquí hasta la podemos poner abierta, digo cerrada, perdón. La podemos hacer todavía más chica la bolita que está contenida en el abierto B y la podemos tomar cerrada. Entonces eso lo voy a usar mejor, así. Bolita cerrada, ¿eh? Entonces, pero esta es igual a la bola de M es R por M entre R, ahí está, con centro en 0. Pero se puede demostrar, o ya lo habíamos hecho, que cómo le hacemos para sacar los escalares de acá, de una bola. Pues esto es R, no, M entre R, por la bola de radio R con centro en 0. Se puede. No es difícil probar que los escalares los podemos sacar. Pero este está contenido en M entre R por B, porque la bolita está contenida en B. Está bien, y ya quedó, ¿no? Entonces, A está contenida en M entre R por B. Y ya, bueno, entonces ya le pongo aquí que punto es. Entonces el conjunto es acotado como espacio, como con la definición en un espacio vectorial topológico. Bueno, ahora el regreso. Entonces supongamos que es acotado con respecto con la definición de espacio vectorial topológico. Entonces supongamos que A es acotado en la definición, ¿no? Con espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Entonces dice que para cualquier vecindad del 0 hay una multiplicación por escalar de esa vecindad que se come el conjunto. Pues aquí es muy rápido porque como la bolita abierta, en este caso es una vecindad del 0 abierta, de radio 1, esta es una vecindad del 0. Entonces, existe alfa mayor que 0, tal que A se queda totalmente contenida en alfa por la bolita, con centro en 0. ¿Está bien? Pero, entonces aquí es igual. Pues esto es igual a alfa, perdón, el alfa se va a meter acá, cuando lo multiplique por escalar. Entonces es igual a la bolita de radio alfa con centro en 0, que en realidad, pues esta hasta la podemos tomar cerrada. ¿Está bien? Y ya, y entonces de aquí se deduce pues que el conjunto A es acotado, así que no lo pongo. Entonces, norma de A pues es menor o igual que alfa para todo A en A. Y ya está, ¿sí? Entonces, pues los dos conceptos coinciden. Y eso es importante porque siempre que quiere uno hacer la generalización de algo, pues tiene uno que comprobar que en los casos que yo ya conocía, la definición sigue siendo la misma para no tener dificultades. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora
es probar algunas propiedades de conjuntos acotados y conjuntos. Por ejemplo, los subconjuntos de acotados son acotados. Si un conjunto es acotado, su cerradura es acotado, y etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, proposición. Entonces, CX está un espacio vectorial topológico. Un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Y ahí ve subconjuntos de X. Entonces, se tiene lo siguiente. Entonces, 1. Si A es acotado y B es un subconjunto de A, entonces pues lo obvio sería, o lo que parece directo, es que B es acotado. 2. Si A es acotado, entonces su cerradura es acotada. Si A es acotado, entonces A cerradura es acotado. Este es B. 3. Para cualquier multiplicación por escalar de un acotado va a dar otro acotado. Si A es acotado, y mu pues es un escalar, entonces mu por A es acotado. ¿Está bien? 4. También pasa con las traslaciones. Traslaciones de acotados es acotado, pero lo podemos probar más general. Si A y B son acotados, entonces A más B es acotado. Pongan aquí, ¿no? En particular, traslaciones por un punto de acotados es acotado. Sí, porque los puntos ya dijimos que son en particular acotados, entonces pues la traslación también es un conjunto acotado. Y 5 también se puede decir con la unión. Si A y B son acotados, entonces A unión B es acotado. Entonces A unión B es acotado. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a hacer la demostración. A ver hasta dónde nos alcanza a hacer las cuentas. Y si no, lo dejamos para otro video. Entonces, fíjense, el 1. Esta es inmediata, ¿no? Por las propiedades de contención, ¿no? Si ya es acotado, vamos a escribirla. Entonces existe, por la proposición anterior, alfa mayor que 0, tal que A está contenido en no, esperen. Si es esto, pero entonces, si A es acotado, entonces dada B
vecindad del 0 con respecto a x, existe alfa mayor que 0, tal que A está contenida en alfa por B. ¿Está bien? Pero, pues este está contenido en B. Entonces, B está contenido en alfa por B. Y como fue cualquier vecindad del 0, entonces B es acotado. Ahí está, punto. Ahora, el 2. Supongamos que B es acotado. Perdón. Supongamos que A es acotado. Punto. Y tomen B una vecindad del 0. Sea B una vecindad del 0 con respecto a X. ¿Está bien? Entonces tomen B una vecindad del 0 con respecto a X. Por una proposición anterior dijimos que le podemos, a cualquier vecindad del 0 le podemos encontrar una vecindad más chica, de tal manera que la cerradura se queda totalmente contenida. Creo que está por acá. A ver, espérenme, esta no es. No, ¿cuál era? Espérenme, no, esta no es. No, tampoco, ¿dónde estaba? A ver, espérenme. Creo que era aquí más adelante. A ver, espérenme, entonces. A ver, espérenme. Sí, ya la encontré. Es este corolario que decíamos que básicamente era como decir que el espacio era regular, el espacio vectorial topológico. Decimos que si tengo un espacio vectorial topológico, entonces, dado cualquier vecindad de un punto, siempre va a existir uno más chico, una vecindad de X, una vecindad abierto, aquí se me pasó, abierto de X, tal que está contenido. De hecho, nosotros nada más lo queremos para el 0, que era esta. Exacto, esta es la que andaba buscando. Si yo tengo un espacio vectorial topológico, tengo una vecindad del 0 abierta, entonces existe una vecindad del 0 tal que su cerradura se queda totalmente contenida en U. Entonces, esa es la que quiero usar acá. Entonces, supongamos que A es acotado. Entonces, tomo yo B una vecindad del 0. ¿Está bien? Entonces, por una proposición anterior, existe, vamos a ponerle W, vecindad del 0 con respecto a X, y vamos a ponerle cerrada. Ya sabemos que es la cerradura de un abierto. Cerrada, tal que W se queda totalmente contenido en B. Entonces, como A es acotado, voy a aplicar la definición en W, coma. Como A es acotado, entonces pues va a existir alfa mayor que 0, tal que alfa se queda totalmente contenido en se queda totalmente contenido en alfa por W. Y entonces ya de aquí lo podemos deducir. Entonces, fíjense, por tanto, si yo tomo cerraduras, la cerradura pues es monótona. Este está contenido en alfa por W cerradura. Así. Pero como el multiplicar por un escalar fijo es una operación que es un homeomorfismo, esto es alfa por W cerradura. Pero como es cerrado, esto es alfa por W. Y como W está contenido en B, entonces está contenido en alfa por B. Es decir, A está contenido en alfa por B. Y ya, entonces A cerradura es acotado. Y ya está. Entonces así probamos que la cerradura también es un conjunto acotado. Ahora el 3. Vamos a probar que si yo tengo una multiplicación por escalar de un conjunto acotado, el conjunto también resulta acotado. Entonces aquí le voy a poner 3. Entonces, pues nuevamente,
tomen una vecindad del 0. Sea B una vecindad del 0 con respecto a X. Ahí está. Está bien. Por una proposición anterior, sabemos que existe otra vecindad del 0 más chica que B, pero que es balanceada. ¿Se dan cuenta que esas proposiciones pues las usamos mucho? Por una proposición anterior, existe W vecindad del 0, de hecho hasta la pusimos aquí, abierta y balanceada, hasta la probamos que era abierta y balanceada, tal que tal que W se queda contenido en B. ¿Está bien? Pero es acotado. Como A es acotado, entonces para este W existe ¿qué podemos decir? Existe un alfa mayor que 0, tal que A está contenido en alfa por W. ¿Está bien? Entonces, doy mi escalar, sea mu un escalar. ¿Qué podemos hacer? Aquí supongan que es distinto de 0, ¿no? Si mu fuera igual a 0, pues es obvio. Porque cuando yo multiplique por el escalar mu, pues me va a dar el conjunto mu por A, me va a dar 0. Entonces supongamos que tengo yo un escalar distinto de 0. Entonces, pues tengo lo siguiente, fíjense. Mu por A, yo quiero probar que este es acotado. Por eso di cualquier vecindad del 0 y quiero demostrar que alguna multiplicación por escalar se queda contenida, mu por A se queda contenida en esa. Bueno, entonces mu por A, pues lo puedo, está contenido en mu por alfa por W. Pero pues esto es igual a mu por alfa por W. Así, ¿no? Pero recuerden que siempre que si yo tengo un escalar y que fuera un complejo, mu lo puedo escribir siempre como el módulo de mu por su e a la i teta, donde teta es el argumento de mu, ¿no? Los complejos siempre me dicen esto, ¿no? Yo lo puedo escribir así. Entonces, pues esto lo puedo escribir como módulo de mu por e a la i teta por alfa por W. Y si los ordeno, pues esto en realidad me puede ser mu, módulo de mu por alfa por e a la i teta por W. Pero entonces, como es balanceado y el módulo de e a la i teta es igual a 1, esto va a quedar contenido en el módulo de mu por alfa por W. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pero este de acá se queda contenido en alfa por B. Exacto. Entonces esto queda módulo de mu por alfa por B. Es decir, acabamos de demostrar que mu por A se queda contenido en ese. Nada más lo estoy escribiendo para que se vea, ¿no? Así. Es decir, entonces, lo que estamos demostrando es que mu por A es acotado. Y ya está, ¿no? Entonces, pues ya tenemos esa otra propiedad. Ahora vamos a demostrar el 4. 4. Supongamos que A y B son acotados. Supongamos que A y B son acotados. ¿Está bien? Entonces, vamos a demostrar, voy a poner aquí por demostrar, A más B es acotado. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Por una proposición anterior, vimos que puede existir una vecindad del 0 contenida en B que hace esto. Por una proposición anterior, ¿sí?
existe W en las vecindades del 0. De hecho, hasta demostramos que puede ser abierta, pero creo que no lo vamos a ocupar aquí. Tal que, ¿sí?, W más W está contenida en B. Está contenida en B. ¿Está bien? Siempre, en este caso, podemos también suponer que la vecindad es balanceada. Porque por otra proposición anterior, para esta vecindad W siempre existe una más chica balanceada que tiene el 0 y abierta además. Entonces, pues podemos usar esa en lugar de la W y entonces tener la misma condición de la suma. Entonces, podemos suponer que W es balanceada. Es balanceada. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué pasa. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. Fíjense. Como A y B son acotados, bueno, vamos a ponerle. Sabemos, mejor así, coma. Sabemos. Bueno, ya empezó la música aquí al lado. Disculpen si se escucha ahí en el fondo. Entonces, bueno, no me lo esperaba. Entonces, de repente empezó a donar y ya, bueno. Entonces, sabemos que existe alfa 1, alfa 2 mayor que 0. Tales que A está contenido en alfa 1 por W y A está contenido en alfa 2 por W. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿cuál es el que me va a servir para la suma? Perdón, aquí le necesito poner B, acá. Entonces, sabemos que existe alfa 1 y alfa 2 mayores que 0 que hacen esto. Entonces, ¿cuál es el que voy a agarrar? Sea alfa igual al máximo entre alfa 1 y alfa 2. Y este número, pues, es mayor que 0. Fíjense. Aquí voy a usar un resultado que no he probado, pero esto lo pueden hacer. Si ustedes tienen A, un subconjunto, vamos a ponerlo como observación. Si A subconjunto de X es balanceado y ustedes tienen dos escalares tales que S es menor que T, escalares, entonces lo balanceado les va a ayudar a que se conserve la multiplicación por escalar, la contención. S por A va a estar contenido en T por A. Pruébenlo. Esto vamos a poner tarea moral, porque esto lo pueden checar. Tarea moral. Está bien, traten de hacerlo, no es complicado. Pero ahí necesito lo balanceado para seguir teniendo la monotonía, se puede decir. Necesito que el conjunto sea balanceado. Entonces, pues tenemos si alfa igual al máximo entre alfa 1 y alfa 2. Entonces, pues tenemos que alfa es menor que alfa 1. No, perdón, alfa 1 es menor que alfa y alfa 2 también es menor que alfa. Y ahora sí, entonces tenemos lo siguiente. Entonces vamos a tener, fíjense, que pues como se conservan las desigualdades, la monotonía, A va a estar contenido no solo en alfa 1, sino en alfa por W. Y B también está contenido en alfa por W. Entonces, cuando lo suman, ya les va a quedar así. Entonces, A más B va a estar contenido en alfa por W más alfa por W. Pero esto es alfa por W más W. Pero acabamos de decir que W cumple que está contenido en B. Entonces esto está contenido en alfa por B. Entonces ya tenemos que A más B está contenido en alfa por B. Y ya, entonces A más B es acotado. A más B es acotado. Es acotado. Y ya está. ¿Sí? Entonces tenemos para el 5, el de la unión, ya no lo voy a hacer pues porque es completamente análogo al anterior. Lo único que pasa es que en realidad ahora lo que necesito es unir nada más en lugar de sumar.
Entonces, eso se los dejo de tarea moral. 5. Es análogo al 4. Se demuestra análogamente al 4. ¿Sí? Entonces, aquí ya se los dejo tarea moral, ¿no? Traten de hacerlo. De hecho, ni siquiera ahí no necesitan este resultado de que lo suman y entonces queda totalmente contenido. No lo necesitan, nada más necesitan tener una vecindad más chica balanceada y hacer un argumento similar, porque aquí en lugar de sumar, en el anterior, que es lo que van a hacer, van a unir. Entonces les va a quedar. ¿Está bien? Entonces traten de hacerlo. Y entonces ya terminamos con la demostración. Entonces estas son las propiedades de los conjuntos acotados en espacios vectoriales topológicos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.